Hola a todos, a continuación voy a hablarles de mi investigación titulada Coaching Emocional en Docentes de Matemáticas en Formación, bajo la asesoría de la doctora María del Socorro García González. El contenido de la presentación es la problemática, la justificación, la pregunta y el objetivo, el marco teórico y la metodología y por último las referencias. Primero voy a hablarles acerca de la importancia de las emociones en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esta investigación se enmarca dentro de un campo llamado dominio afectivo, en el cual se estudian las actitudes, creencias, emociones, entre otros aspectos relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Se ha señalado que es fundamental tener en cuenta las emociones porque son importantes y de alguna manera influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Los planes de estudio en el caso de México, en el plan 2017 y en el 2022, se ha señalado también la importancia de las emociones y también se demandan los docentes conocimientos sobre emociones y regulación emocional para que sean capaces de apoyar a sus estudiantes con estos conocimientos. El impacto de las emociones negativas de las matemáticas. ¿Cómo es ese impacto? Bueno, se ha señalado en diferentes estudios que las emociones negativas impactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, en la creación del ambiente de aprendizaje, en el funcionamiento general del aula y también cuando un docente se muestra ansioso y enfadado, pues afecta la calidad de la enseñanza y el desempeño de los estudiantes. Otros estudios también señalan que las emociones negativas de los docentes pues llevan a que los estudiantes experimenten más emociones negativas. Respecto a las emociones negativas del docente en servicio en educación básica y media superior, se han encontrado que, por ejemplo, la tristeza, el autorreproche, el estrés, la decepción, el resentimiento, la congoja son emociones que surgen en el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y las situaciones que las desencadenan puede ser el comportamiento de los estudiantes, cuando los estudiantes no entienden la explicación del tema, el desánimo de los estudiantes, las acciones y las actitudes de los estudiantes, y cuando no alcanzan sus metas. Y también en el caso del docente, pues la congoja se genera por la falta de conocimientos matemáticos y didácticos. Algunas emociones negativas de docentes en formación en educación básica que se han encontrado son la ansiedad, que surge por enfrentarse a evaluaciones, a la resolución de problemas y enseñar en las prácticas profesionales. El miedo, la tensión, el nerviosismo, la preocupación, también son otras emociones que surgen debido a la futura enseñanza de las matemáticas. Ellos tienen ese miedo, esa tensión por no tener un dominio sólido sobre la disciplina. Respecto a la regulación emocional en docentes, lo que se ha hecho en docentes en formación en nivel preescolar y primaria se ha buscado incidir en el dominio afectivo, es decir, se busca aumentar el interés, la satisfacción y la confianza en la enseñanza, en la futura enseñanza de las matemáticas y se han propuesto algunas metodologías de enseñanza basadas en la resolución de problemas utilizando el material didáctico. Y también en primaria se ha buscado reducir la ansiedad matemática mediante lecciones basadas en la investigación y se ha mejorado la confianza en la enseñanza de las matemáticas. Otros estudios que también se han hecho en el caso de docentes en formación en primaria, se ha buscado reducir la vergüenza mediante la capacitación de cursos matemáticos, abordando conceptos formales de lógica y prueba y también mediante tutorías, y de esta manera se ha reducido la vergüenza. En secundaria se ha buscado también disminuir la ansiedad, se ha implementado un programa de intervención docente enfocado en estrategias didácticas y se ha disminuido el aburrimiento, el nerviosismo y la preocupación. Estos son algunos estudios de caso que se han realizado en estudiantes de universidad que mediante un acompañamiento se han reforzado los conocimientos matemáticos y de esta manera se ha logrado el aprendizaje de la estudiante. Otro estudio es el uno que se ha realizado en secundaria con una docente, con un docente en servicio. Se ha buscado reducir la ansiedad matemática
y el acompañamiento estuvo enfocado principalmente en el conocimiento emocional y matemático. De esta manera se logró regular la ansiedad, se promovió la autonomía emocional y se aumentó el disfrute de la enseñanza. El acompañamiento docente es otra, acompañamiento docente o coaching se ha utilizado en algunas investigaciones, como en el caso del coaching instruccional, se ha utilizado para capacitar a docentes principiantes con conocimientos matemáticos y didácticos. ¿Quiénes se encargan de capacitarlos? Pues con docentes expertos capacitan a docentes principiantes. En el caso del coaching educativo, también es un acompañamiento, una capacitación centrada en el conocimiento emocional del docente, buscando regular esas emociones que dificultan el aprendizaje y la colaboración entre profesores. Y otros estudios que han hecho sobre la regulación emocional en docentes de matemáticas, pues son los que he mencionado. Han hecho grandes aportes, han buscado disminuir las emociones negativas de los docentes mediante conocimientos matemáticos y didácticos. Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado un estudio que incluya aspectos emocionales, didácticos y matemáticos. Por lo cual, la pregunta de investigación es cómo regular las emociones negativas hacia las matemáticas de docentes en formación de educación básica. Y el objetivo es desarrollar la regulación en docentes de educación básica en formación mediante el coaching emocional. El marco teórico que vamos a utilizar va a ser la teoría de la estructura cognitiva de las emociones, cual tiene una definición precisa de lo que son las emociones y tiene 22 tipos de emociones que nos van a permitir identificar emociones en el estudio. La codificación de una emoción, pues es la siguiente. En una evidencia se identifican palabras emocionales y situaciones desencadenantes y a través de la teoría, pues se identifica el tipo de emoción de acuerdo a las palabras emocionales y a la situación desencadenante. Como parte del marco teórico también tenemos al conocimiento emocional, que es la información que los docentes tienen sobre lo que experimentan durante el proceso de enseñanza de las matemáticas. Y las habilidades del conocimiento emocional son 7 habilidades que se necesitan desarrollar para adquirir el conocimiento emocional. La regulación emocional se va a entender como los procesos mediante los cuales influimos en qué, cuándo y cómo experimentamos y expresamos emociones. Y desde la teoría OCC, pues vamos a entender la regulación emocional como el cambio de la situación desencadenante de la emoción negativa. También, como parte del marco teórico, se define el coaching emocional, que es el acompañamiento centrado en el conocimiento emocional del docente, quien va a ser el acompañado, y se enfoca en modificar las situaciones que desencadenan emociones negativas, y el acompañante es quien se encarga de reforzar conocimientos didácticos y matemáticos en el acompañado. La metodología de la investigación es de tipo cualitativa. Vamos a utilizar un diseño de caso instrumental y los casos van a ser docentes en formación de preescolar, primaria y secundaria. Los participantes del coaching, como ya había mencionado anteriormente, son el acompañado y el acompañante. Y en este caso, las características del acompañante son que debe de tener conocimientos matemáticos sólidos, conocimientos didácticos y conocimiento sólido también sobre el conocimiento emocional. En este caso voy a ser yo la autora de esta investigación, dado que ya tengo una trayectoria en este tipo de investigaciones. Los criterios de selección de los casos, en este caso, los docentes van a ser los docentes en formación van a ser los acompañados y deben de tener las siguientes características: experimentar emociones negativas relacionadas con su futura enseñanza y también tener la disposición para regularlas. Las situaciones que generan dichas emociones deben estar relacionadas con su conocimiento matemático o didáctico. La recolección de datos vamos a llevarla a cabo mediante las fases del coaching emocional, y el tiempo que nos va a llevar el proceso es aproximadamente de 6 meses. Las fases del coaching emocional son 8. Cada una de las fases
tiene un objetivo preciso y antes de pasar a la siguiente se tiene que cumplir el objetivo de la fase anterior. En la fase 1 es seleccionar los casos. En esta etapa, en esta fase, se seleccionan a los casos, es decir, se seleccionan a los docentes en formación que experimenten emociones negativas que estén relacionadas con su conocimiento matemático o didáctico. Posteriormente, ya que aceptan participar, se procede a la fase 2, donde se establecen los roles, es decir, se les explica cuál es su papel en esta investigación, cuál es el papel del acompañado y cuál es el papel del acompañante. En la fase 3 se crea una relación de confianza entre los participantes para poder continuar en la siguiente fase. En la fase 4 se desarrolla el conocimiento emocional en el acompañado, es decir, se busca desarrollar o que adquieran las 7 habilidades del conocimiento emocional, que ellos identifiquen emociones en su formación y que también sean capaces de distinguir entre emociones positivas y negativas y busquen regular esas emociones negativas. En la fase 5, una vez que ya desarrollamos el conocimiento emocional, identificamos emociones positivas y negativas, buscamos regular las emociones negativas mediante el diseño de estrategias, modificando la situación desencadenante de la emoción negativa. Es decir, si hay emociones negativas, por ejemplo, que son desencadenadas por la falta de conocimiento matemático, pues se trabaja en el diseño de estrategias para fortalecer el conocimiento matemático. Y en la fase 6 se lleva a cabo la implementación de las estrategias de regulación emocional. Y en la fase 7 se hace una evaluación de la regulación emocional, es decir, se ha logrado o no la regulación emocional y posteriormente se hace un cierre. Las fases del coaching emocional es un proceso cíclico, es decir, si llegamos a la fase 7, podemos regresar a la fase 5 para hacer un rediseño de estrategias o proponer nuevas estrategias. Los instrumentos de recolección de datos que vamos a usar va a ser el cuestionario en la fase 1, las entrevistas semiestructuradas de videograbación en la fase 1 y 4, la narrativa en la fase 4, el perfil emocional en la fase 1 y 4, la observación de clase en la fase 4 y en la implementación de estrategias vamos a usar la observación de clases en la fase 6. Cuando realicemos la evaluación en la fase 7, vamos a usar la entrevista semiestructurada y la observación de clase. Los avances de la metodología que tenemos hasta el momento es que se ha implementado un cuestionario en estas 3 escuelas para, digamos, iniciar con la fase 1 del proceso de coaching emocional. Y estas son las preguntas que se les plantearon a los docentes: qué emociones positivas experimentan por las matemáticas, y principalmente el objetivo de este cuestionario, pues es identificar emociones positivas y negativas y también sus situaciones desencadenantes y qué sienten ellos por la futura enseñanza, cómo se sienten al respecto y demás. Hasta el momento sería lo que tengo de mi investigación y muchas gracias por su atención.